Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre transiciones en las historietas. Para realizarlo, lo haremos a partir del libro Understand Comics del autor Scott McCloud. McCloud se anima a desarrollar una investigación bastante amplia sobre el mundo de la historieta, realizándolo en el mismo formato que analiza, o sea, en el noveno arte. Para comenzar, es importante que definamos qué es una historieta. McCloud se anima a una definición que puede no ser exacta, pero sí lo suficientemente clara y abarcadora para desarrollar el tema que vamos a tratar. Él dice que las historietas son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Esta secuencia gráfica que habla McCloud se dará por la sucesión de imágenes, representadas en viñetas y encadenadas por intermedio de distintos tipos de transiciones. Las viñetas serán esos recuadros donde sucede la acción, que en algunos casos podrá estar delimitado y en otros no. Las transiciones será eso que sucede en el espacio entre las viñetas, conocido como elipsis. Veamos ahora su definición. Elipsis es la supresión u omisión intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias al contexto. Esto quiere decir que gran parte del mensaje el lector entonces no lo estará viendo, sino que lo construirá él a partir de las conexiones que hará entre una viñeta y la otra. Para entenderlo mejor, veamos ahora los tipos de transiciones que plantea McCloud. Comencemos viendo la primera de las 6, momento a momento. Es un lapso breve de tiempo, la acción es inmediata, no hay un cambio considerable en lo que se está contando. Veamos este ejemplo, donde el personaje principal solamente pestañea. Ahora veamos acción-acción. En la misma, el acto cambia el sentido de lo narrado. Hay una situación de causa y de efecto. Veamos el ejemplo, donde primero se sirve una copa, luego se bebe, y por último la consecuencia de sus dos actos previos. La tercera es tema a tema. En la misma podemos encontrar dos momentos que separados tienen un significado, pero que se completan al estar encadenados juntos. Veamos el ejemplo, donde en la primera viñeta podemos encontrar un personaje que está por atacar al otro, y en la segunda un grito en la oscuridad de la noche. Al ponerlas juntas podemos entender que el grito de la segunda corresponde a la víctima de la primera. La cuarta transición será de escena a escena. Es similar a la anterior, pero tiene una mayor distancia, sea de espacio o de tiempo. Analicémoslo ahora a partir del ejemplo. En la primera viñeta podemos ver a un hombre consolando a una mujer que está llorando. En la segunda, un hombre que está en una isla desierta. No importa que ambas escenas estén tan lejanas, tanto en espacio como en tiempo, porque al unirlas podemos entender rápidamente que el personaje de la segunda viñeta es aquel que se menciona en la primera. La quinta tipo de transición será aspecto a aspecto, y en la misma podemos encontrar que hay una asociación, pero por imagen. Podemos ver en el ejemplo que la unión de la viñeta 1 y la viñeta 2, por el tipo de objeto y el tipo de imagen que nos muestra, nos termina refiriendo a la Navidad. La sexta es non sequitur, y en la misma podemos observar que no hay ninguna relación aparente entre las viñetas. En las últimas dos transiciones es donde podemos ubicar aquellas secuencias de naturaleza formal o morfológica que nos interesan. Algunos de esos ejemplos los vamos a ver a continuación. Veamos ahora esta doble página del suizo Thomas Ott. Él se caracteriza por hacer historietas sin diálogo, poniéndole mucha importancia en las transiciones y en las relaciones que hay entre las distintas viñetas. En el ejemplo podemos ver la importancia que se le da a la figura geométrica del círculo, que se ve tanto en el ojo como en el tatuaje y en la ruleta y en la bolilla de la segunda página. Veamos cómo el ojo de la primera viñeta y el tatuaje de la segunda tienen una misma escala. Lo mismo sucede luego con la tercera y la cuarta viñeta. Además, al alternar los objetos, podemos ver cómo en la página se crean dos diagonales entre los dos ojos y los dos tatuajes, equilibrando la página y haciéndola simétrica. Es interesante lo que podemos ver en la segunda página, donde el sentido de lectura será la viñeta 1, 2 y 4, que son aquellas en donde se muestra la ruleta y él suma la bolilla. Por último, observaremos la viñeta 3, en las cuales tenemos estos dos personajes que observan la acción. A partir de una relación morfológica, aquí el autor pudo cambiar el sentido de lectura normal que nosotros tendríamos en un tipo de obra como esta. El siguiente ejemplo es de una historieta llamada Vapor, del autor español Max. En este ejemplo, es interesante ver cómo se empieza a mezclar la imagen con el texto, lo narrativo con lo formal. Las primeras dos viñetas están bien delimitadas y en ellas podemos observar a dos personajes que están discutiendo. A partir de la tercera viñeta, el recuadro desaparece y uno de los personajes empieza a crecer en escala. Su cuerpo empieza a crecer y cada vez ocupa más espacio de la acción. Empieza a delimitar las viñetas. En la segunda página incluso empieza a conectarlas. Si semantizamos lo que se ve en la página, podemos inferir
de que este personaje ha copado toda la acción y por ende también la discusión. Su cuerpo se ha empezado a ondular si bien va avanzando la charla, y no solo ha escapado de la viñeta, ha empezado a construir y a delimitar la página. En este ejemplo de la historieta El día más largo del futuro, podemos ver una secuencia del argentino Lucas Varela. El rayo que el personaje crea en la viñeta número 4 cambia rotundamente el sentido de lectura que nosotros tendremos sobre las últimas 4 viñetas. Y el último ejemplo que veremos, un poco más en detalle, será del noruego Jason. Este autor, al igual que Thomas Ott, realiza la mayoría de sus historietas mudas. Veamos brevemente lo que se narra en esta doble página. Hagamos un recorte ahora a partir de esta viñeta. En la primera, podemos observar un personaje que mira hacia abajo. En la segunda, un zoom a sus ojos. En la tercera, un rayo. Si separamos cada cuadro en 3, podemos observar cómo en la primera viñeta, el peso de la imagen estará dado en el segundo módulo. En cambio, en la siguiente viñeta, será en los dos extremos, para luego volver en la tercera de nuevo al módulo del medio. Estas relaciones morfológicas traen ritmo y además estructuran todo aquello que se nos narra. Veamos ahora cómo continúa la escena. Luego del rayo vemos a un personaje desenterrando algo. En la que sigue, podemos ver todos los demás elementos en una misma viñeta. El primer personaje, el que apareció recién y el rayo. Por último, una figura que cobra vida. Al momento de ver todos los elementos y ponerlos en relación, creando todas las transiciones necesarias entre una viñeta y otra, podemos entender un significado mayor al que acabamos de ver. Ahora el rayo no solo es rayo, sino que empieza a ser metáfora de la idea de este científico y luego elemento fundamental para dar vida a este Frankenstein que vimos en la última viñeta. Podemos entender también a partir de eso que aquel objeto que se estaba desenterrando o aquella persona es la que aparece en la última viñeta. En la última viñeta que vemos en esta filmina, podemos observar cómo aparecen la gran mayoría de los personajes, o de los objetos que están representados. Si hacemos el ejercicio de abstraer los personajes observados y pensarlos como un sistema de elementos en relación, podremos ver cómo aparecen en mayor o en menor porcentaje según la pieza. En algunos casos los vemos solos y en otros en relación entre ellos. Separados tienen un significado, pero en relación crean un lenguaje y un sistema personal. Si hacemos uso de estas relaciones morfológicas y además de las transiciones entre una pieza y otra, podremos contar mucho más de lo que observamos en cada pieza por separado. Y ahora, a trabajar.